Muy buenos días a todos. ¿Qué tal están? ¿Bien? Yo, hay un coro, bueno, el coro de la iglesia de Collado Villalba, muy bien, ¿no? Va creciendo domingo tras domingo. Yo creo que va superando a la iglesia de Madrid. Yo pienso así, de esa manera, porque hay buenas voces. Espero pueda crecer mucho más. Sería una alegría. Antes de empezar, les pido por favor que se saluden entre ustedes. Yo no he podido saludarles a todos al llegar acá porque he llegado muy a las justas, como se dice. Saludarse entre ustedes, por favor. Vale, vamos a empezar como siempre. Primero vamos a pedir a Dios para que nos pueda guiar a través de la oración. Vamos a orar juntos, por favor. Dios Padre Santo, te damos las gracias por ese tiempo que tú nos permites. Hoy es un día especial ya que podemos estar todos juntos en comunión. Padre Santo, primeramente queremos darte las gracias por esa salvación tan grande que nos diste a través de tu Hijo Jesucristo. Nosotros hemos entendido lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él vino hace 2000 años y Él borró todos nuestros pecados. Padre Santo, desde el momento que nosotros hemos entendido esa salvación, hemos comprendido esa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, queremos caminar diligentemente predicando tu Evangelio. Así también queremos hacer tu voluntad, Padre Santo. Padre Dios, sabemos que aún somos débiles. Muchas veces el mundo nos pone delante de nosotros cosas que puede agradar nuestro corazón. Pero Señor, sabemos muy bien que tú estás siempre con nosotros. Sabemos muy bien que el Espíritu Santo que mora en cada uno de los salvos es quien nos guía. Es por eso que con esa fuerza nosotros podemos caminar día tras día y así apartarnos, Señor, del pecado, apartarnos de los errores que podamos cometer día tras día. Padre Santo, por favor te pedimos que nos sigas cuidando, nos sigas guiando y así también pedirte por la iglesia de Collado Villalba. Ayuda por favor para que siempre estén unidos con un solo corazón y así también puedan seguir trabajando predicando el Evangelio. También, Padre Santo, queremos pedirte por favor por aquellos hermanos que no pudieron llegar el día de hoy. Cuida de su vida, por favor, de cada uno de ellos. Ayuda si están delicados de salud, por favor, sánalos. Y así también, Padre Santo, haz que ese espíritu, Señor, siempre anhele tu palabra. También, Señor, ayúdanos a permanecer siempre en tu iglesia. Así también, Padre Santo, queremos pedirte, por favor, por todas nuestras iglesias que cuides y guíes a cada uno de ellos. Así también a nuestros pastores, quienes siempre nos quieren guiar de la mejor manera posible. Ellos siempre nos quieren que nosotros caminemos, llevemos bien nuestra vida cristiana y por favor, dale siempre la sabiduría a cada uno de ellos. Padre Santo, te pedimos el día de hoy que tú nos puedas dirigir y por favor que tu palabra solamente sea tu palabra, que no sea palabra de hombre y que si en algún momento hay algún error, por favor desecha esa palabra. Padre Santo, confiando en ello, todo eso te lo pedimos, te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó. Amén. Vale, mis hermanos, ustedes han estado, como se diría, huérfanos, ¿no? ¿Por qué? Porque Pastor Q está ahora mismo en Corea, ¿verdad? Él está junto a la hermana Lea. ¿Cuándo vuelve? Jueves. Uy, entonces el corazón está así de ustedes, ¿no? Esperando ese momento para su llegada de Pastor Q y la hermana Lea. Pues les pido que oren mucho para que todo salga bien. Yo creo que ellos habrán tenido una bonita comunión allá en Corea junto a los hermanos. Y también yo creo que habrá Pastor Q informado cómo se está llevando la iglesia de Collado Villalba, cómo los hermanos siguen fieles en el Señor. Entonces también ellos estarán muy animados, la iglesia de Corea, ¿no?, al escuchar todo esto. También quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, ya que primeramente dar las gracias al Señor, ¿no?, a Dios, porque ha permitido que pueda estar con ustedes el día de hoy. Y también darle las gracias a cada uno de ustedes, ya que aún siguen permaneciendo en la iglesia, siguen constantes, siguen firmes. Eso es lo más importante, porque el Señor nos dejó en su iglesia, ¿no? Entonces nosotros, entendiendo esto, aún seguimos en la iglesia. Yo quiero que por favor sigamos hasta el final, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, permaneciendo en su iglesia, esperando ese momento, ¿no?, el momento en el cual Él muy pronto vendrá. Entonces todos juntos tenemos que subir, tenemos que partir.
Entonces, mucho ánimo a la iglesia de Collado Villalba y así también agradecer a los servidores de la iglesia de Collado Villalba, porque sin los servidores tampoco esto puede funcionar, como se dice, ¿no? Los servidores son algo importante dentro de la iglesia. En realidad todos somos servidores, ¿no? Servidores del Señor. Entonces, todos sirven al Señor, sirven a los hermanos y también con un solo corazón. Eso es bueno. Yo he podido ver que hay mucho amor en la iglesia de Collado Villalba al inicio, porque los hermanos, vernos de tanto tiempo, aunque recién ha pasado un retiro que tuvimos en la escuela bíblica, pero el volvernos a reunir es siempre una alegría. Entonces, aunque entre comillas ya está muy cerca, ¿no?, el retiro de invierno, ese retiro no estaremos juntos, habrán dos grupos diferentes en el cual pues no estaremos, no nos veremos todos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el corazón estará presente. Yo creo que algunos hermanos se darán una escapada aquí para poder saludarlos por lo menos. Entonces eso, mis hermanos, y hoy quiero compartir con ustedes en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. 7, 17. Yo creo que estoy nervioso, que dice que el agua es bueno para los nervios, entonces voy a beber un poco de agua. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 17. 7, 17. ¿Podemos leer todos juntos a la voz de 3? 2, 3. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, hoy en día todas las personas tenemos una experiencia de llanto y lágrimas. Las personas sabemos muy bien que nacemos llorando. Luego, durante nuestra vida también lloramos por distintas situaciones. Hoy en día podemos enterarnos de la inundación que hubo, ¿no?, en Valencia. Mucha gente derramó lágrimas, lloró por alguna pérdida de algún familiar, pérdida pues de cosas materiales. Entonces, hoy en día el hombre llora, derrama lágrimas. Y nosotros también, en la vida cristiana, también hemos llorado. Existen varios tipos de lágrimas. Lágrimas de agradecimiento. Lágrimas de agradecimiento cuando uno recibe un título profesional. También lágrimas de tristeza. ¿Cuándo tenemos lágrimas de tristeza? Cuando nos enteramos una pérdida de algún ser querido, de algún familiar. También tenemos lágrimas de dolor cuando uno está pasando por alguna enfermedad muy crónica, muy fuerte. También derrama lágrimas. También los actores sabemos muy bien que también para representar una obra de teatro o hacer una película, que tienen que hacer algunos, dependiendo el tipo de película, también derramar lágrimas, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces existen varios tipos de lágrimas. Pero hoy en día, en la vida cristiana, las lágrimas se están perdiendo. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué ya el hombre, el ser humano, por qué ya no derrama lágrimas? Hoy en día se está perdiendo el amor. El amor poco a poco se está desvaneciendo. Ya no hay ese amor puro, ese amor sincero. Ustedes en su vida diaria, en algún momento han derramado lágrimas. ¿Por qué razón? Mejor guarden en su corazón, cada uno, pero todos hemos derramado lágrimas. Hemos llorado por algo. Pero tenemos que entender algo. Dos tipos de lágrimas. Lágrimas en el mundo y lágrimas en la vida cristiana. Tenemos que entender algo también. ¿Qué lágrimas agradan al Señor? Las lágrimas que agradan al Señor son nosotros cuando predicamos el Evangelio. Muchas veces
invitamos a alguien para que pueda participar de un seminario bíblico. Pero ¿qué pasa? Nos cierran las puertas o bien no les apetece escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a derramar lágrimas de dolor y sufrimiento pensando en el alma de esa persona. Por cierto, la próxima semana, ¿qué hay? Aquí en la iglesia de Collado Villalba hay una fiesta, ¿no? Una fiesta importante. Todos tienen que venir de traje, ¿no? Con corbata. Seminario bíblico, ¿no? El seminario bíblico. ¿Están preparando el seminario bíblico con el corazón y la oración? Seminario bíblico. Dios ha preparado este seminario. Este seminario lo realizará el pastor Pablo Mun. Entonces, les pido por favor que oren también por este seminario. Nosotros, a través de la Biblia, podemos también entender que Adán y Eva, después de cometer el primer pecado, que fue la desobediencia, ¿vino qué? Vino el llanto, vino el dolor, vino el sufrimiento y también las lágrimas. No solamente ellos, sino que eso también pasó a nosotros, pasó a todo el mundo. El momento que fueron destituidos del huerto del Edén, ¿qué hubo? Sudor, lágrimas y sufrimiento. También la Biblia nos hace mención de un hombre, Esaú. ¿Qué hizo este hombre? Esaú vendió su primogenitura y lloró amargamente. Esto lo sabemos muy bien, ¿no? A través de la Biblia. Él vendió ¿por qué? Su primogenitura, ¿por qué? Por un plato de lentejas, ¿no? Pero él lloró amargamente. Pero aquí tenemos que entender algo. Las lágrimas de Esaú no tenían ningún valor delante de Dios. ¿Por qué? Porque Esaú solamente lloró, pero no se arrepintió de lo que había hecho y no volvió a Dios. Entonces esas lágrimas no agradaban a Dios, no agradaron a Dios. También, a través de la Biblia, podemos aprender de una mujer, Dalila. Dalila lloraba para engañar ¿a quién? A Sansón. Sus lágrimas eran falsas como lágrimas ¿de qué? De cocodrilo, ¿no? Las lágrimas de Dalila no tenían ningún valor delante de Dios. Las lágrimas de Dalila engañaron a Sansón. La Biblia nos enseña que existen lágrimas que son bendecidas y que tienen un gran valor para Dios. Ahora vamos a ver sobre las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 21. San Lucas, capítulo 6, versículo 21. Libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 21. Voy a leer yo y ustedes me siguen. Dice, San Lucas, capítulo 6, versículo 21. Dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. La gente del mundo dice que las personas que ríen o están felices son porque son bendecidos. En cambio, la Biblia dice a los salvos, los que lloran a causa de su nombre recibirán bendición y consuelo. El pensamiento del mundo y el pensamiento de la Biblia son totalmente diferentes. En el libro de San Lucas, nuestro Señor Jesucristo habló directamente a sus discípulos preguntándoles lo siguiente. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué ha hecho Jesús? Esas fueron las preguntas que hizo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Este es un punto muy importante. Sabemos muy bien que Jesús significa salvación. Jesús es nuestro Salvador. A la vez, Jesús también es Emmanuel, que Él está siempre con nosotros. También nuestro Señor Jesucristo tiene otros nombres. ¿Saben cuáles son?
Si nosotros buscamos el libro de Isaías, vamos a buscar Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Pueden leer los caballeros, por favor? A la voz de 3, 2, 3. Vale, gracias. Aquí podemos ver, la Biblia dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. 5 nombres. Primero hemos dicho, ¿no? Jesús es igual a nuestro Salvador. Jesús es la salvación. También hemos dicho que Jesús es Emmanuel. Y aquí el libro de Isaías nos dice que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nació como el hijo de un carpintero. Eso lo sabemos todos, ¿no? Porque nos dice la Biblia. Él no era, dice que nada guapo. Hoy en día podemos ver en imágenes o en vídeos, lo muestran de una manera muy guapo, ¿no? ¿Cómo lo podemos comprobar? Algunos dicen, no, pero yo creo que Jesús sí era guapo. Sí, su corazón era muy guapo. Pero la Biblia nos dice que no. Vamos a buscar Isaías también, estamos aquí, capítulo 53, versículo 2. Isaías capítulo 53, versículo 2. Las damas, por favor, pueden leer a la voz de 3, 2, 3. Vale, gracias. Aquí dice, ¿no? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en los últimos días de su vida, entró, ¿dónde? Entró en Jerusalén. ¿Montado en qué? En una asna. ¿Y qué hizo él? Lo primero que hizo fue llorar, derramar lágrimas. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo lloró? Jesús lloró porque sabía lo que le esperaba a Jerusalén, la ciudad que él amaba. Él lloró por un pueblo al que amaba aún más. Lloró porque sabía cómo ese pueblo no buscaba a Dios. Tampoco querían arrepentirse de sus pecados. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo lloró por su pueblo, por Jerusalén. Entonces, hermanos, lo que tenemos que entender nosotros, que las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo eran muy diferentes a las nuestras. Antes de morir nuestro Señor Jesucristo también lloró. Cuando oró fervientemente en Getsemaní, el Señor solo quería hacer ¿qué? La voluntad de su Padre. Él, el momento de orar en Getsemaní, también lloró. Vamos a ver Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Voy a leer yo, dice: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Todas las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo eran lágrimas bendecidas y útiles. También
la Biblia nos enseña las lágrimas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre decía, ¿no?, que seamos ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De él. Pero él tenía que ser ejemplo, tomar el ejemplo de Cristo. Es por eso que él también, el apóstol Pablo, igual derramó muchas lágrimas. En la época de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo y otros derramaron muchas lágrimas para formar una iglesia, que era el cuerpo del Señor. El apóstol Pablo escribió en algunas de sus cartas también con muchas lágrimas. Él amonestó, exhortó a los santos, a los salvos, pero ¿cómo? Con amor. ¿Pero por qué? Él lloró. Lo que él quería es que la iglesia primitiva, en este caso la iglesia de Corinto, quería que caminen correctamente en su vida cristiana. Es por eso que él, de verdad, amaba a los hermanos. Es por eso que él quería que ellos caminen bien en su vida cristiana. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 4. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 4, voy a leer yo, dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. A medida que la iglesia primitiva se iba fortaleciendo en la palabra, hubo lágrimas y oraciones sinceras de muchos servidores y muchos salvos quienes trabajaron duro por el Evangelio. El apóstol Pablo tenía mucha tribulación, tenía mucha persecución, pero a la vez tenía el consuelo de ¿quién? El consuelo primeramente de Dios y luego el consuelo de los hermanos. Si nosotros vemos este mismo libro, el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, hace mención desde el versículo 3 hasta el versículo 7, la palabra consolación. La iglesia de Corinto estaba pasando un momento difícil y crítico. Es por eso que muchos necesitaban la consolación de Dios. Aquí si nosotros vemos el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 7, que voy a leer yo, dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, ojo, misericordias en plural, ¿no? Y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Un poco largo, ¿no? Pero aquí sale muchas veces la palabra consolación. El apóstol Pablo también necesitaba la consolación, pero Dios le daba esa consolación. Si nosotros recibimos consolación, también podemos dar consolación a nuestros hermanos. Podemos consolar si tiene alguna dificultad. Vamos a ver Hebreos capítulo 20, versículo 31. Perdón, Hechos capítulo 20, versículo 31.
Hechos capítulo 20, versículo 31. Hechos capítulo 20, versículo 31. Voy a leer yo, dice: Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña mucho sobre las lágrimas. Él de verdad amaba la iglesia. Nosotros también, ¿no? Amamos la iglesia, ¿no? Amamos la iglesia del Señor. Amamos el alma de las personas que no tienen la salvación. ¿Ustedes alguna vez, el momento de predicar, han derramado lágrimas? Muchos, ¿no? ¿Cuántos vienen por primera vez aquí a la iglesia de Collado Villalba? Por cierto, no les he dado la bienvenida. ¿No hay nuevos que participan por primera vez? No, vale. El miércoles sí habrá, ¿no? El miércoles sí, ¿no? Vuelvo a decir, el apóstol Pablo amaba a la iglesia, amaba a los hermanos. Nosotros también amamos a nuestros hermanos, ¿no? Cuando un hermano falta, un domingo no llega a la iglesia, inmediatamente nos preocupamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Agarrar el móvil y llamar. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Tal vez ha tenido algún problema. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque nosotros nos preocupamos por nuestro hermano. Un hermano en Cristo. Amamos a nuestros hermanos. Dice que antes, bueno, la historia cuenta que había un pastor de nombre Melcheín. Este hombre dice que trabajó durante 8 años predicando el Evangelio, pero cuando él ya pasaron 30 años, este hombre murió. Pero este hombre es algo que podemos rescatar, es un predicador muy conocido, Melcheín. Dice que predicó con lágrimas. Él salía por las calles predicando con lágrimas, predicando que existe el eterno infierno. Hoy en día es muy difícil hacer esto, ¿no? Hasta a mí. Para mí también es muy difícil. Nosotros salir a la calle y decir que existe eterno infierno, pero también hay vida eterna. Pero así con lágrimas, es muy difícil. Algunos pueden decir, este hombre está loco. Pero estamos locos por el Evangelio, ¿no? Por predicar. Pero en nuestra casa, en nuestra familia, sí podemos hacerlo, ¿no? Sí podemos pedir a nuestros hermanos carnales, a nuestros padres que no tienen la salvación, llorando, ¿no? Mamá, existe el eterno infierno. El Señor quiere darte vida eterna. Podemos. Vamos a ver Primera de Corintios, vamos a buscar, capítulo 12, versículos 26 y 27. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 26 y 27. ¿Están bien, no? Seguro. No existe por ahí alguien que todavía siga orando, ¿no? Con la cabeza abajo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 26 y 27. He visto que los jóvenes recitan muy bien. Y llegando a Madrid, pastor me preguntará, ¿qué pasó hoy allá en la iglesia de Collado Villalba? Pues los jóvenes recitan muy bien, pastor. Han recitado muy bien. Tendría que informar. Ahora quiero pedir, por favor, que un joven lea este versículo, estos 2 versículos. Un voluntario o una voluntaria joven. Vale, Hanna, por favor.
si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, y todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Gracias, hermana Hanna. Aquí. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por eso, vuelvo a reiterar, si a nosotros, si un hermano nuestro está pasando algún sufrimiento, algún dolor, inmediatamente también nosotros, como el cuerpo de Cristo, inmediatamente nos llega eso a nuestro corazón, ¿no? Alguna vez también he visto hermanos, que entre hermanos, tienen algún problema, tal vez en la familia, y cuentan con otro hermano, le cuentan la situación, lo que está pasando, e inmediatamente, ¿qué hacen? Llorar juntos. ¿Por qué? Por empatía, porque también sienten ese dolor. Entonces, entre hermanos hacemos eso. Somos el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo y nosotros el cuerpo. Como dice la Biblia, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Entonces, hermanos, ¿cuál es el mayor enemigo en nuestro tiempo? En nuestro tiempo, el mayor enemigo es la indiferencia. El rico y Lázaro, que nos hace mención la Biblia. Uno que fue al seno de Abraham y el rico al eterno infierno. Ahí podemos ver que la palabra indiferencia. A este rico no le importaba, este rico hacía los banquetes que él quería, disfrutaba de la vida, pero en su corazón estaba la palabra indiferencia. Él mismo, ¿qué hizo ahí? Cuando estaba en el eterno infierno, en ese lugar de dolor, sufrimiento, él pidió, por favor, que alguien vaya donde mis hermanos, que no vengan a este lugar de sufrimiento y dolor. Pero era tarde, muy tarde. Entonces nosotros también, hay personas que son indiferentes a la invitación que nosotros podemos hacer dándoles una invitación para un seminario bíblico. Hoy en día hay mucho de esas personas indiferentes. No les interesa la vida eterna. Vamos a buscar Jueces capítulo 5, versículo 23. Libro de Jueces, capítulo 5, versículo 23. Jueces, capítulo 5, versículo 23. Jueces, capítulo 5, versículo 23. Voy a leer yo, ustedes me siguen, dice: Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. En este capítulo de Jueces nos explica cómo algunos hombres no tenían interés en participar de la guerra, ni salvar la vida de sus compañeros. Para nosotros es necesario las lágrimas de predicación. Es necesario tener un corazón de misericordia para salvar a las almas perdidas. Hace un momento dije, ¿no? La palabra indiferencia. La Biblia dice que la indiferencia también es pecado. Hoy en día, en la iglesia, algunos hermanos trabajan muy bien, pero también existe, eso es normal, en la iglesia hay algunos hermanos que no tienen interés por servir en la iglesia. Eso es verdad, ¿no? Siempre yo pongo como primer ejemplo, antes cuando nací de nuevo espiritualmente, recibí la salvación, era un niño, un pequeño.
Servir en la iglesia para mí era, no, yo tengo que marchar porque ya he escuchado la palabra y pues tengo que hacer cosas en casa. Tengo que visitar a mis amigos, ir a algún sitio, etc. Pero esa palabra servicio, pues no lo tenía en mi corazón. Yo decía, pero ¿para qué? Bueno, yo escuché la palabra y ya está. Pero dice que eso, indiferencia también es pecado. Entonces en la iglesia hay que servir, porque nosotros servimos al Señor. Es un trabajo para el Señor. Nosotros el momento de servir en la iglesia, ¿qué pasa con nuestra vida? Nuestra fe crece. Es verdad eso. Si no tenemos un servicio en la iglesia, complicado. Por eso hay que pedir, pastor, quiero servir en algo. Pastor Q, por favor, aunque voy a llevar, no sé, algo por allá, pero un servicio. Hay que servir en la iglesia. Eso nos ayuda a crecer mucho en la fe. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad, no solamente con los hermanos, no solamente con la iglesia, sino con Dios. Una responsabilidad. Entonces hay que anhelar tener un servicio dentro de la iglesia. No olviden, ¿no? Apóstol Pablo dice que Dios lo tomó por fiel. Dios quiere fidelidad dentro de la iglesia. Cuando uno presta un servicio, tiene que ser fiel al Señor. Apóstol Pablo mismo dijo, me tomó por fiel. Es por eso que Dios trabajó con él bastante, ¿no? Porque él era fiel. Desde que conoció al Señor hasta su último día. Entonces, nosotros también, si tenemos un servicio en la iglesia, tenemos que ser fieles. Vale, vamos a buscar Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Voy a leer yo, ustedes me siguen. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dijo llorando a muchas personas que eran enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quién es enemigo de la cruz de Cristo? Obviamente, los incrédulos. Los que no conocen al Señor, los pecadores, los homicidas, fornicarios, etc. Enemigos de la cruz. Entonces, hermanos, las lágrimas de un pecador que entiende que su destino final es el eterno infierno y que su corazón anhela recibir la salvación, agradan al Señor. Esas lágrimas sí, Dios valora. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 38. San Lucas, capítulo 7. San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 38. San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 38. Voy a leer yo. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aquí podemos ver que cuando un fariseo invitó a Jesús a su casa, una mujer pecadora vino trayendo un frasco de perfume y lloró amargamente. Dice que limpió con su cabello los pies de Jesucristo,
besó sus pies y otra vez ungió con el perfume. Entonces, ¿por qué una mujer pecadora lloró ante nuestro Señor Jesucristo? Esta mujer entendió su pecado, quiso recibir el perdón de sus pecados. Ella supo que Jesucristo es el Mesías y Salvador, que tiene poder para quitar sus pecados. Ella reconoció su pecado. Vamos a ver San Lucas, que estamos aquí mismo, capítulo 7, versículos 47 y 50, al 50, 47 al 50. Voy a leer yo, dice: por lo cual le dijo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, en nuestra época es muy difícil encontrar una mujer como ella, que se arrepienta verdaderamente de sus pecados y vuelva a Dios. Muy difícil. Al menos en nuestro tiempo, los hombres, el ser humano, muy difícil que reconozca que es un vil pecador. Muy difícil. Esto siempre lo he dicho, ¿no? Por ejemplo, el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 15, hace mención, ¿no? El reino de Dios, pero también hace mención: arrepentíos y creed en el Evangelio. Para recibir la salvación hay dos puntos importantes. Primer punto, arrepentimiento, sincero, puro y verdadero. ¿Quién soy yo delante de Dios? Y luego, creer. Pero hoy en día, en todas partes, muchas personas que escuchan un seminario bíblico han apartado la palabra arrepentimiento. Pero sí creen. La Biblia dice que somos por gracia salvos, por fe. Pero muchos han apartado esta palabra, arrepentimiento. Esta mujer que nos hace mención en el libro de San Lucas, ella entendió que era una vil pecadora. Hay muchos ejemplos de la Biblia, ¿no? El libro de San Lucas también nos hace mención sobre el fariseo y el publicano. Es un gran ejemplo, ¿no? Uno que delante de los hombres se consideraba uno de los mejores, de los buenos, pero en cambio el otro no. Él se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Entonces nosotros también, arrepentimiento. Sin arrepentimiento, dice la Biblia, no hay salvación. Entonces no se olviden, primero es arrepentimiento y luego creer. Entonces, la Biblia nos enseña que el cielo eterno existe y que también el eterno infierno existe. Esto no es un cuento, ¿no? No es una fábula la Biblia, sino es real y verdadero. Nosotros, el momento que hemos escuchado un seminario bíblico, primero, ¿qué trata el seminario bíblico? Nos presenta, ¿no? ¿Sobre qué trata el seminario bíblico? ¿Cómo podemos creer si Dios existe o no? ¿Cómo podemos creer si la Biblia es verdad o no? Tenemos que tener evidencias, ¿no? Yo primero, al escuchar un seminario bíblico, lo primero que tenía que saber que si esto es verdad o no. Y si creo que esto es verdad, que todo se está cumpliendo, ¿cómo no puedo creer que existe el eterno infierno? Porque está escrito en la Biblia. Entonces, cielo eterno existe, infierno eterno también existe. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo muchas veces enseñó sobre el eterno infierno, pero mucha gente no tenía interés de ello. La gente escuchaba, pero luego se iba. Entonces, en nuestra época también pasa lo mismo. Mucha gente hoy está muriendo
Vuelvo a reiterar la inundación que hubo en Valencia, ¿no? El desastre. Mucha gente murió. Pero esta gente, ¿a dónde ha ido? ¿Dónde está? Es muy triste. Vamos a buscar Santiago, capítulo 4, versículos 9 y 10. Perdonen, ¿alguien puede traer un vaso de agua, por favor? No sé, en la iglesia de Collado Villalba me gusta el agua, pero en Madrid no. Creo que el agua de Collado Villalba es bueno. Santiago capítulo 4, versículos 9 y 10. Libro de Santiago capítulo 4, versículos 9 y 10. ¿Alguien quiere leer este versículo? Un versículo corto. Ah, ya, vale. ¿Cuál es su nombre de la joven que está a tu lado? Joel. Adelante, por favor. Santiago capítulo 4, versículos 9 y 10. Afligid y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Gracias. Aquí la Biblia dice, afligivos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Los que no son salvos deben llorar de luto delante de Dios. Aquellos que no son salvos tienen que llorar por el destino que les espera, que es el eterno infierno. La Biblia dice, aquí como hemos leído este versículo al final, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a ver el libro de Salmos también, capítulo 116. Salmos, capítulo 116, versículos 6 al 8. Salmos, capítulo 116, versículos 6 al 8. Salmos 116, capítulo 116, versículos 6 al 8. Voy a leer yo. Dice, Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Aquí podemos ver el corazón del salmista. Dice que él lloró pensando en su destino eterno. En ese momento Dios lo salvó. Porque aquí dice, Jehová guarda a los sencillos. El salmista dice, estaba yo postrado y me salvó. Ahora quiero que veamos un poco sobre aquellos hermanos que también derraman lágrimas queriendo agradar al Señor. Hoy en día, cada uno tiene su fecha de salvación, ¿no? Uno tiene doble cumpleaños, como se dice, uno carnal y el otro espiritual. Yo recibí la salvación el 14 de septiembre del 2014. Ese día entendí quién era delante del Señor. Ese día pude entender que mi pecado crucificó al Señor Jesucristo, que yo maté al Señor Jesucristo. Desde ese momento que recibí la salvación hasta el día de hoy, puedo ver y entender a algunos hermanos que tienen sufrimiento para predicar el Evangelio, en especial a sus padres y seres queridos.
entendí este versículo que dice, el que hemos leído hace un momento, pero yo voy a leer un trozo, dice, bienaventurados los que lloran, porque reirán. A veces escuché que los hermanos, algunos, cometieron errores, pero recibieron la disciplina de Dios. Porque sabemos muy bien, ¿no? Dios al que toma por hijo, castiga. Si algún hijo de Dios se aleja, está cometiendo errores, ¿qué quiere Dios? Lo va a disciplinar. ¿Por qué? Porque quiere que camine correctamente, que camine bien. Yo desde el momento que recibí la salvación pude ver esto y también conocer algún sufrimiento de algún hermano o de algunos hermanos. También escuché que algunos trabajan en alguna empresa, pero en esa empresa, ¿qué hacen algunos? Aprovechar, predicar el evangelio. Pero ¿qué pasa? Los jefes se hacen la burla. Algunos dicen, uy, un extraño más, un cristiano más. Entonces, ¿qué pasa con el corazón de este hermano? Sufre. Pero este hermano lo quiere hacer, quiere predicar el evangelio pensando en el alma de estas personas. Pero estas personas son indiferentes a la palabra. Entonces este hermano sufre. Y no solamente, yo creo que muchos de ustedes, lo primero que hacen estando en un trabajo, lo primero que harán, si tienen la oportunidad, es predicar. Para predicar también tenemos que ser sabios, ¿no? Primero un poco hablar sobre la naturaleza, si creen en Dios, dependiendo, ¿no?, la circunstancia de la persona con quien están. También en la escuela bíblica, adolescentes, he podido ver algunos adolescentes que son salvos, pero su familia aún no es salvo. Sus padres no son salvos. Y sufren. Reunión de distritos que tenemos, cada iglesia tiene, ¿no?, reunión de distrito, una determinada fecha. ¿Qué hacen estos niños, estos adolescentes? Lloran, con lágrimas piden oración, por favor, ore, quiero pedir oración por mis padres. Solo una, ella es salva, pero los demás no. Entonces, ¿qué pasa ahí? En esa familia no hay algo en común de qué hablar. Cada uno habla lo que quiere, pero ella, ¿qué quiere hablar? La palabra. Entonces nosotros también tenemos que estar agradecidos si aquí hay muchas familias, parejas, matrimonios. Si la familia, todos son salvos, es una alegría grande, que Dios lo ha permitido así. ¿Por qué? Tienen algo en común de qué hablar, que es la palabra. Si alguno de ellos está muy desanimado, el otro lo levanta. Así nos ayudamos. Pero si en esa familia solo uno fuese salvo, los otros en el mundo, ¿qué pasa? Dolor y sufrimiento. Es muy triste, de verdad. Yo siempre valoro la escuela bíblica y siempre lo he dicho porque a través de la escuela bíblica se puede predicar mucho el evangelio. A través de la escuela bíblica de los adolescentes que entiendan bien el evangelio, también, ¿qué pasa? Traen a sus padres. Algunos a largo plazo y algunos a corto. Y yo siempre he dicho, yo he sido invitado por mi hija a un seminario bíblico. Entonces, a través de mi hija que estaba en la escuela bíblica como adolescente, ella entendió bien y yo a través de la invitación de ella pude asistir a la iglesia. Cuando me presentó de qué trataba el seminario bíblico, me interesó mucho porque yo también buscaba de verdad resolver el problema del pecado. Tenía mucho temor al eterno infierno, porque mi madre me decía, existe eterno infierno, pero yo no conocía la Biblia. Y cuando me presentó el seminario bíblico, pues fui. Y el momento que entendí, dije, esto es así, ahora sí. Entonces la escuela bíblica es muy importante. Hay que valorar la escuela bíblica, a los niños, porque a través de la escuela se puede predicar mucho. Y eso ha pasado en Madrid, en la iglesia de Madrid. Muchos adolescentes han predicado a sus padres. Vamos a buscar Salmos, capítulo 6.
versículos 1 al 5. Salmo capítulo 6, versículos 1 al 5. Salmos capítulo 6, versículos 1 al 5. Vamos a leer todos juntos estos versículos, ¿les parece? Vamos a leer a la voz de 3. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se entremecen, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Aquí podemos ver que el rey David, ¿qué hizo? Cometió adulterio. ¿Con quién? Con Betsabé. ¿Y luego qué pasó? Mató a Urías, al esposo de Betsabé. Por eso, ¿qué pasó? Recibió la disciplina de parte de Dios. Luego, su hijo murió. Él oró con un corazón arrepentido muchas veces en su vida. Voy a leer el versículo 6 del mismo capítulo que dice: Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. El versículo 8 también voy a leer, dice: Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Entonces Dios escuchó su oración y vio también sus lágrimas. Luego Dios le dio otro hijo. Ese hijo fue Salomón, el rey de Israel. Vamos a buscar 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 30. 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 30. 15, 30. Sí, 15, 30. Voy a leer yo, dice: Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno de su cabeza, e iban llorando mientras subían. Aquí podemos ver que el rey David recibió la disciplina de Dios a través de su hijo Absalón. Absalón, su hijo, se rebeló con su padre, o sea, con David. ¿Qué hizo Absalón? Violó a la concubina de David e incluso lo quiso matar. Entonces la Biblia dice que David huyó descalzo. David muchas veces lloró pensando en su pecado, en el adulterio que él había cometido. Mismo libro de Samuel, vamos a buscar capítulo 18, segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Capítulo 18, versículo 33. Voy a leer yo, dice: Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Aquí podemos ver que Absalón murió y David nuevamente lloró porque su hijo no recibió la salvación. Dice que él fue al eterno infierno.
A pesar de que David cometió un pecado grave, que es el adulterio, pero él, ¿qué hizo? Arrepentirse de forma sincera. Es por eso que Dios, ¿qué hizo? Restaurarlo. Por eso él pidió, ¿no? Devuélveme el gozo de la salvación. Dios lo que vio fue su arrepentimiento. Nosotros también, al llevar la vida cristiana, podemos en algún momento cometer un error, un fallo. Pero inmediatamente, ¿qué tenemos que hacer? Así como el rey David, volver, pero con un arrepentimiento verdadero y sincero. Muchas veces nosotros, al llevar nuestra vida cristiana, podemos estar caminando de una manera, debilitado se podría decir. Algunos, si no asisten a la iglesia, no escuchan la palabra, poco a poco se van debilitando y pueden volver al mundo. Puede pasar de esa manera. Pero inmediatamente tenemos que reaccionar y volver. ¿Dónde tenemos el alimento? En la iglesia. El espíritu tiene que tener el alimento, sí o sí. Así como nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra carne, nos alimentamos para estar bien, para estar fuertes, para rendir en el trabajo. Lo mismo, nuestro espíritu necesita tener este alimento, que es la palabra. Entonces, si en algún momento nosotros, cada uno sabe, ¿no? Conoce su vida, se conoce uno mismo, si estamos, tal vez, tenemos algún error, algún pecado escondido, hay que confesarlo a Dios, ¿no? Y volver inmediatamente a Él, pero con un arrepentimiento verdadero. ¿Y es hora? Yo dije la alarma de los bomberos o algo. La Biblia también nos enseña sobre Job. Conocemos todos a Job, ¿no? Un libro de Job muy interesante. El libro de Job nos enseña sobre la paciencia, ¿no? Pero es un libro que nos enseña mucho. Sabemos muy bien que Job tenía hijos, ¿no? 10 hijos, tenía mucha riqueza, era uno de los que de verdad era el más rico en ese entonces. A la vez era un hombre muy diligente. ¿Qué hacía Job? Dice que Job guardaba el corazón de sus hijos. Porque él, ¿qué hacía? Todos los días hacía holocausto, ¿no? Sacrificio. Pensando siempre en lo que él decía en su corazón, ¿qué habrán hecho mis hijos? Pensaba mucho en sus hijos, porque los amaba. Pero también la Biblia nos enseña que sus hijos murieron, ¿no? Que toda la riqueza que tenía, Dios se lo quitó, todo. Pero él perseveraba, ¿no? En ningún momento él habló mal contra Dios. Él perseveró, continuó haciendo la voluntad del Señor. Y al final, ¿qué hizo Dios? Darle el doble, ¿no? Bendecirlo el doble. Job también, pasando esta situación, porque él tenía incluso enfermedad. Su esposa misma era como una enemiga, ¿no? Dentro de su hogar. Pero él también lloró por todo lo que le estaba pasando, pero no en contra de Dios. Vamos a buscar Job, capítulo 16. Job, capítulo 16, versículos 16 y 17. Job, capítulo 16, versículos 16 y 17. Job, capítulo 16, versículos 16 y 17. Voy a leer yo. Dice: mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Vamos a ver también el versículo 20 del mismo capítulo. Dice:
Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Este versículo me gusta mucho, dice, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. ¿Quién es nuestro amigo verdadero? La Biblia dice Cristo, ¿no? Nuestro amigo verdadero. Pero aquí sus amigos de Job, ¿qué hacían? Los reprochaban, se burlaban. Pero él dice aquí, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Hoy en día igual, ¿no? ¿Quién es nuestro mejor amigo? Es Cristo. Mi mejor amigo es mi hermano, ¿no? En el mundo no existe un mejor amigo. Por eso también tenemos que saber seleccionar nuestros amigos. En el mundo no existe un amigo verdadero. Antes pensaba yo también que tenía un amigo verdadero, pero ese amigo, si yo le contaba algo en mi juventud, eso tiempo pasado, ¿no? Ahora ya mayor, muy pronto anciano. Entonces, en mi juventud tenía amigos. Yo si tenía algún problema, contaba mi problema a este amigo. Este amigo me decía, uy, qué pena, de verdad, qué tristeza. Pero luego contaba a otro amigo diciendo, uy, Edgar, sí que está pasando fatal. Pero no era un amigo verdadero. Yo lo consideraba como mi amigo. Pero hoy puedo entender, a través de este libro, disputadores son mis amigos. Mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Si tenemos algún sufrimiento en nuestra vida, oramos y en algún momento también derramamos lágrimas, pero ante Dios, contándole todo, porque Él es nuestro mejor amigo. Vamos a ver Salmos, capítulo 51, versículos 12 y 13. Salmos, capítulo 51, versículos 12 y 13. Salmos, capítulo 51, versículos 12 y 13. Estos dos versículos vamos a leer todos juntos, por favor, a la voz de 3, 2, 3. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Vuélveme el gozo de tu salvación. Aquí podemos ver que David entendió perfectamente su pecado. Lloró y se arrepintió sinceramente. Él cometió un pecado, ¿no? Vuelvo a reiterar, adulterio. Entonces, hermanos, ¿por qué Jesucristo murió? ¿A causa de qué murió nuestro Señor Jesucristo? A causa de mi pecado. Entonces, ¿por qué también mucha gente irá al eterno infierno? ¿Por qué? Por su pecado. ¿Por qué muchos no pueden vivir como hijos de Dios? Somos hijos de Dios, ¿no? Pero ¿por qué muchos no pueden vivir? ¿O por qué algunos se alejan de la iglesia y ven el mundo y se van? ¿Por qué? Por su pecado también. Por su error. No olviden, ¿no? Un salvo, una vez para siempre, es la salvación, eterna redención. Pero este salvo puede haber que en el transcurso de su vida haya visto el mundo, haya vuelto a Egipto. Un ejemplo claro, ¿no? Demas, ¿qué hizo? Miró el mundo y se alejó del apóstol Pablo. Pero nosotros, el momento que pase eso, inmediatamente hay que volver. Volver a Dios. En la vida cristiana, muchos queremos predicar el Evangelio, ¿no? Nosotros, porque pensamos en el alma de nuestro ser querido, etc. Pero ¿por qué no podemos predicar el Evangelio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos salvar almas? ¿Será que estamos fallando en algo? ¿Será que en el corazón no hay ese anhelo
tenemos que pensar también nosotros, desde que he recibido la salvación hasta ahora, ¿a cuántos he predicado? ¿A cuántos he salvado? Hay que pensar, hermanos. Esta es una buena oportunidad porque el miércoles tienen seminario bíblico. Buena oportunidad, empezar de cero. Si hasta el día de hoy, desde el momento que recibí la salvación, no he salvado a nadie, pues ese es el momento, el inicio. Este miércoles hay tiempo, domingo, lunes, martes, miércoles, invitar a alguien, traer almas. Hay que anhelar. Pero en caso que no tengan un invitado, ustedes tienen que participar, tienen que estar aquí. ¿Para qué? Examinar qué. Su fe. ¿Realmente tengo la fe verdadera o no? ¿Por qué no estoy predicando? ¿Por qué no estoy salvando almas? Algo está pasando, ¿no? Algo está fallando. Entonces tenemos que pensar, hay tiempo. Hay tiempo, domingo, lunes, martes, miércoles. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12, versículo 1. Estamos a tiempo, ¿no? ¿O me estoy pasando de...? Me he pasado, creo, lo siento, de verdad. Falta poco. Hebreos 12, 1. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. 12, 1. Voy a leer yo, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, los salvos tenemos que abandonar y desechar los errores o pecados que tengamos. Tal vez en nuestro corazón no esté Dios, sino esté otra cosa. Puede ser que en este corazón estén las cosas de adolescentes, tal vez el móvil, ¿no? Aunque el móvil no entra en el corazón, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Jóvenes. Pero en un adulto, ¿qué? Las cosas materiales, el trabajo, mañana pues, no sé, cosas materiales. Puede ser que esté llenando este corazón. Aquí dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nosotros, si hay algo en el corazón que no es Dios, hay que sacar. Si Dios no está aquí en el corazón, hay un error. Por eso es que nosotros no podemos predicar. Nuestro Dios puede ser el móvil, puede ser las cosas materiales, el trabajo, el sueldo, no sé, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer? Despojarnos. Y que Dios esté presente en el corazón. Proverbios, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 22. Proverbios, capítulo 5, versículo 22. Proverbios, capítulo 5, versículo 22. Voy a leer yo, dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Aquí dice que el pecado es como una cuerda. El pecado acostumbrado no cambia fácilmente. Por esta razón, la vida cristiana será una pérdida. El pecado captura el cuerpo y destruirá la vida de un salvo. No olviden que el pecado pequeño, va creciendo, ¿no?
Si ese pecado pequeño no desechamos, eso crece, crece, crece. A algunos puede pasar lo siguiente: algún hermano que ha recibido la salvación, pero en su vida cristiana, un error pequeño, un pecado pequeño, ha ido creciendo más, más, más. Al final, ¿qué hace este hermano? Alejarse de la iglesia. ¿Por qué? Su conciencia misma le dice, no vayas más. Seguro te preguntarán, ¿por qué no vienes? ¿Qué ha pasado? Muchos no vienen porque tienen temor a que uno le pregunte. Por eso yo siempre digo a los hermanos, si hay un hermano que se ha alejado de la iglesia, pero vuelve en un determinado tiempo, lo primero que tenemos que hacer es darle un abrazo, decirle, hermano, me alegra verte. Pero no decir, ¿qué ha pasado? Tanto tiempo sin verte. Seguramente has hecho algo. ¿Qué vamos a hacer con ese hermano? Ese hermano nunca más va a volver. Tenemos que ser sabios, ¿no? Lo primero es eso, darle un abrazo y decirle, me alegro mucho de verte. Y él dirá, se sentirá bien, ay, más bien no me han preguntado nada. Pero él está consciente de su error, de su pecado. Tenemos que ser sabios, no tenemos que ser piedra de tropiezo. Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago capítulo 1, versículo 15. Voy a leer yo. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, hermanos, cuando se comete un pecado, un pecado pequeño se convierte en 2. 4 pecados se convierte en más, se va multiplicando. Y más tarde, ¿qué pasa? Entra todo tipo de pecado en el corazón. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Santiago 1:15. Este libro, vamos a buscar mejor Salmo, capítulo 97, versículo 10. Es un salmo que también a mí me gusta mucho. Salmos, capítulo 97, versículo 10. Salmos, capítulo 97, versículo 10. Voy a leer yo. Dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Aborrecer el pecado significa amar a Dios. El pecado es poderoso. El pecado quiere dominar todo mi cuerpo. Quiere guiarme camino al fracaso. Nosotros, por esta razón, tenemos que llorar y arrepentirnos sinceramente de nuestro pecado. Voy a volver a leer este salmo. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Hermanos, yo creo que el tiempo vuela rápido y no quiero que se cansen tampoco, aunque poco, pero quiero que ese poco quede en su corazón. Hoy hemos podido aprender, ¿no? Hay mucho más que se puede ir aprendiendo. Lágrimas. Hoy en día mucha gente está yendo al eterno infierno. Por favor, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien lloró también por ver su ciudad, Jerusalén, cómo esa gente no quiso volver a Dios, cómo estaba en su pecado, Él lloró por la destrucción, porque Él sabía que iban a ir al eterno infierno. El apóstol Pablo, también con mucho amor, lloraba, exhortaba a los hermanos. ¿Por qué? Porque quería que la iglesia
crezca bien, camine bien en su vida cristiana. Entonces, pensando en esto, les pido por favor que se sacrifiquen, hagan lo posible por invitar almas para que en este seminario, muchas almas puedan entender el Evangelio verdadero. Y qué mejor recibir el regalo de Dios, que es la salvación. Vuelvo a reiterar, si no tienen invitados, ustedes mismos participen, porque es bueno examinar nuestra fe. ¿Vale? Yo también oraré mucho por la iglesia de Collado Villalba, ya con algunos hermanos a ver si venimos de visita un jueves, puede ser, o viernes, no sabemos, pero trataremos también de participar. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias a mis hermanos y gracias por haberme escuchado. Y nada, a seguir adelante, a seguir firmes, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y también nuestra fiesta, ¿no? El retiro de invierno, que ya no falta nada. Espero estén todos apuntados, que la lista que haya, pues no haya espacio. Yo creo que todos están apuntados, ¿no? Una cosa, si uno no puede participar de todo el retiro, aunque venga un día, es bueno. ¿Por qué? Es bueno estar en comunión con los hermanos. Eso es muy bueno. Entonces traten de participar, por favor. Ustedes son el primer grupo, ¿no? Y yo creo que son el punto principal ahora de este retiro, porque creo que tienen que organizar, no sé, hay que hacer muchas cosas. Entonces hay que participar. Vale, mis hermanos. Pues nada, con todo esto, muchas gracias y vamos a orar para finalizar. Padre Santo, te damos las gracias por ese tiempo que tú nos has permitido. Hoy hemos podido aprender sobre las lágrimas. ¿Qué tan importantes son las lágrimas que te agradan a ti, Padre Santo? Hoy en día, Padre Santo, hay mucha gente que está yendo al eterno infierno. Por favor, ayúdanos a que nosotros podamos rescatar muchas almas. Sabemos muy bien, Señor, que el eterno infierno existe, pero también tú has enviado a tu Hijo Jesucristo. Él vino hace 2000 años, Padre Santo. Él borró todos nuestros pecados. Padre Santo, hay personas que no entienden esto, Señor. No entienden la obra que tú hiciste en la cruz. No entienden qué tan importante es tu sangre. Nosotros, a través de predicar el Evangelio, queremos que ellos conozcan esta verdad, Padre Santo. Por favor, ayúdanos a invitar muchas almas. Así también, Señor, si la iglesia trabaja con un solo corazón, es muy fácil, Señor, predicar el Evangelio. Es por eso que te pido, Padre Santo, que por favor cuides la iglesia de Collado Villalba. Ayuda a cada uno de los hermanos en su trabajo, en su diario vivir y por sobre todo, Señor, en su corazón, que siempre estés tú. Así también, Padre Santo, te pedimos por Pastor Q, por la hermana Lea. Espero que puedan llegar sin ninguna novedad extraña, que puedan llegar bien aquí al lugar, a su iglesia, a tu iglesia donde ellos guían a los hermanos. Por favor, cuida también de ellos. Así también, Padre Santo, te pedimos por todas nuestras iglesias, cuida por favor. Sabemos que el tiempo está cerca y nosotros queremos esperar con mucho anhelo ese momento. También, Señor, pedirte por la iglesia de Málaga, una iglesia pequeña pero grande en corazón. Ayuda para que también nuestros hermanos siempre estén en comunión y que perseveren también predicando el Evangelio. Padre Santo, el día de mañana, un día más en el cual tenemos que ir a nuestro trabajo, ayúdanos por favor, ayúdanos a que aprovechemos el tiempo, aprovechemos el momento de predicar también. Sabemos muy bien que tú pones siempre delante de nosotros a alguien a quien predicar. Es por eso que nosotros también queremos aprovechar esa oportunidad. Padre Santo, ayuda al seminario bíblico del día miércoles. Prepara tú, Señor. Tú tienes el poder. Nosotros simplemente queremos ser utensilios preciosos para ti, Padre Santo. Utiliza a cada servidor de la iglesia de Collado Villalba, utiliza a cada hermano y por sobre todo, da las palabras correctas y verdaderas al pastor Pablo Amun, quien predicará este seminario bíblico. Por favor, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos.